Hola, muy buen día. Mi nombre es Gerardo Hernández Flores, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en Ingeniería Industrial Semipresencial. Este es un trabajo de la materia de Estadística Inferencial impartida por el profesor ingeniero Morales Ibarra Juan José con respecto a los ejercicios de la unidad 4, que son los temas de estimaciones y tamaños de la muestra, y también prueba de hipótesis. A continuación, daremos inicio con la resolución de los ejemplos y los ejercicios de los diferentes temas. En este caso son estimaciones y tamaños de la muestra como punto de estimación de la proporción de una población. El ejemplo es la selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 534 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. Una vez analizado el supuesto, debemos de dar resolución a estos 4 incisos. El inciso A nos dice cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT. Para esto haremos una conversión rápida, que fueron los 525 eventos positivos entre el total de eventos que se realizaron, por los estudios, que fueron 574. A esto nos da un total de 0.914. Entonces sería un 91.4%. Entonces la mejor estimación puntual es de 91.4%. Fueron el total de eventos que se realizaron de manera positiva. El inciso B nos dice que utilicemos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT. Para esto utilizaremos el programa Minitab. Nos guiaremos sobre estadísticas básicas, y nos iremos a la proporción. Determinar si la proporción de un evento observado o una muestra se define significativamente. Aquí utilizaremos los datos resumidos, que fueron el número de eventos positivos, por decirlo de alguna manera, que fueron en total 525. Y el total de ensayos que se realizaron, que fueron 574. Aquí en opciones nos dirigiremos y como tal en su proporción de confianza, el nivel de confianza por default nos dice que es el 95%, en lo cual el ejercicio lo pide. Le damos en aceptar. Y en la prueba de proporción, el método que utilizamos fue de proporción para eventos, y para el análisis utilizó un método exacto. En las estadísticas descriptivas, que nos dice que el número total de eventos fueron 574, los eventos positivos que se registraron fueron 525. La muestra de proporción es de .914, en total sería el 91.4%. Y entre el índice de confiabilidad de 95% para este supuesto se encuentra entre el 88.8% a 93.6%. Como esto damos y utilizamos los datos muestrales para construir el intervalo de confianza. Ahora en el inciso C calcularemos el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. A eso nos iremos a estadísticas y potencias y tamaños de una muestra. Tamaño de la muestra por estimación. Por default en los parámetros nos manda la media, que es la normal, pero para esto utilizaremos la proporción. En este caso la proporción fue del 91.4 o .914.
Y aquí nos pide lo que son los márgenes de error, el tamaño de la muestra, tamaños de muestra que son 574. Le damos en aceptar. Ok, el tamaño de la muestra por estimación de este error, como tal, los parámetros es una proporción binomial y una proporción del punto 914 o el 91.4% con nivel de confianza del 95%. Y los resultados son que tenemos una campana de Gauss con un límite inferior hacia la izquierda del punto 2.5% y un margen superior o límite superior hacia la derecha del 2.1% con un tamaño de muestra de 574. Estos serían los márgenes de error. Ahora en el inciso D nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% y el nivel de confianza del 95%. Ok, a esto utilizaremos potencia y tamaño de la muestra, proporción. Ok, aquí nos dice que el 90%. Punto 09. Estimar tamaños de muestra. Aquí los márgenes de intervalos. Ok. Aquí márgenes de error, que sería el punto 01. Con un nivel de confianza 95%, como lo pide el ejemplo. Ok, el parámetro pues es proporción, la distribución binomial, su proporción es del 90%, con un nivel de confianza 95%, y los resultados son que aquí se encuentra un margen de error del 0.01%, como lo habíamos registrado, y en el tamaño de la muestra de que son de 3.786 por ahí se encuentra. Y como tal quedaría este ejemplo. Procedemos con el siguiente, que es igual estimación y tamaño de muestra en la estimación de la proporción de una población. El ejercicio es de la igual selección de género. En este caso, el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir ahora un niño. Se realizó el estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 127 nacieron niños, o sería el resultado el que quería. Nos pide igual 4 incisos. El inciso A, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la aprobación poblacional de niños nacidos con padres que usaron este método? Para esto haremos una conversión rápida, que fueron los 127 casos divididos, 127 casos positivos que querían ese resultado, divididos entre el total de eventos que se realizaron, que fueron 152. Esto nos da un total de 83.5%. Bueno, 83.5%. Ok. En el inciso B utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos con los cuales padres utilizaron el método XORT. Para eso utilizaremos militar, estadística básica. Para esto nos vamos al método de pruebas, datos resumidos, el número de eventos, que fueron 127 positivos. 127 con el total de ensayos que se realizaron, que fueron 152. Con un nivel de confianza del 95%, como lo pide el planteamiento. Le damos en aceptar. Y aquí en la prueba de confianza, la proporción de confianza, P significa la proporción de eventos para que este análisis sea utilizado el método exacto. Estadística descriptiva, el número total de eventos fue 252 y
y los eventos que fueron idóneos, o los que se realizaron de manera positiva, fueron 127. La muestra por proporción, como la habíamos hecho, fue de 83.55, 83.5%, el índice de confiabilidad de 95% para la proporción de los eventos se encuentra dentro del 76.6% y el 89.89%. Okay. Con esto concluimos el inciso B. En el inciso C, calculamos el margen de error, que corresponde al nivel de confianza del 95%. Okay. A esto nos damos estadísticas, potencias y tamaños de la muestra. Tamaño de la muestra de proporción. Cambiamos a lo que es, en vez de la media normal, le damos a proporción binomial. En valor de planificación, aquí colocaremos lo que es el 83.5%, que fue del 0.835%. Estimación, estimados márgenes de error, y aquí el tamaño de la muestra fueron 152. Le damos en aceptar. Y ahora en el tamaño de la muestra por estimación, el método fue un parámetro de proporción con una distribución binomial en la proporción de 83.5% con un nivel de confianza del 95%, como lo pide el ejemplo. Bueno, el inciso. Los resultados es el tamaño de la muestra, como igual tenemos aquí una campana de Gauss, imaginemos, con un margen de error límite inferior del 6.8% y un margen de error en el límite superior del 5.5%. Ahora, en el último inciso, que es el inciso D, calcularemos el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Esto utilizaremos la herramienta de estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra de estimación, proporción binomial. Y aquí como proporción tenemos lo que es el 85%, punto 85. Aquí estimado tamaños de muestra, que sería el 0.02%, con un nivel de confianza del 99%. Le damos a aceptar. Y en el tamaño de la muestra por estimación, el método fue un tamaño proporcional, la proporción es del 85%, con nivel de confianza 99%, como lo pide el inciso, el margen de error al 0.2% y el tamaño de la muestra es de 2327. Ok, con esto damos por concluidos los ejercicios de estimación de tamaños de la muestra en la proporción de una población. A continuación, el siguiente tema, que es la estimación de la media poblacional con una desviación conocida. En el ejemplo tenemos el peso de hombres. Nos plantea que han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria, simple. El número total de datos, que son 40, con una media muestral de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tiene una desviación estándar
dada desviación estándar poblacional igual a 26 libras. Bueno, aquí tenemos que dar solución a 3 incisos que nos plantean lo siguiente. El inciso A nos pide que calculemos la mejor estimación puntual del peso medio de la población, de todos los hombres. Aquí, como pueden ver, como ya lo sabemos, la media muestral es igual a la media poblacional. Entonces, aquí tenemos el 172.55, esa es la mejor estimación puntual del peso medio dentro de esta población. En el inciso B nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Para eso utilizaremos el programa Minitab. Nos vamos a ir a estadística básica. Le damos a Z de una muestra. Aquí podemos tener datos ya registrados o podemos tener datos resumidos, que en este caso el tamaño de la muestra nos dice que son 40. La media de la muestra es igual a 172.55 y la desviación estándar conocida es igual a 26. En esta ocasión realizaremos la prueba de hipótesis y realizaremos lo que es, el nivel de confianza, que es de 95, y en el ejemplo nos pide que sea el nivel de confianza de 95. Le damos en aceptar. Damos en aceptar. Y este es nuestro límite de confianza. Nuestro intervalo de confianza. Este tiene como límite inferior de 164.49 y su límite superior de 180.61. Y este intervalo representa que si hacemos muchos muestreos de una cantidad X, el muestreo va a ser del 95% y su valor estadístico se va a encontrar entre estos límites, que es el 164.49 y a 180.61. Ok. Ahora, nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población va a ser del 26 y un nivel de confianza del 95%. Ok, ahora utilizaremos Minitab. Nos vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra para estimación. Ok, aquí aparecen lo que son el tamaño de la muestra para estimación, sus parámetros. En este caso nos vamos a referir a la media normal. Tenemos más, pero en este caso escogeremos media normal. En valor de planificación, como tal, lo que es la desviación estándar, que son 26, la desviación estándar. Y estimar tamaños de muestra. En este caso, si queremos estimar los tamaños de muestra, debemos de conocer los intervalos de confianza, y si queremos conocer los tamaños del error, debemos de conocer los tamaños de la muestra. Y como queremos estimar el tamaño de la muestra, tenemos el margen de error ya, que es del 5%. Y nos vamos a opciones, que queremos un nivel de confianza del 95%. Como lo que es el ejemplo, el nivel de confianza del 95%. Y aquí suponer que la desviación estándar de la población se conoce, pues la desviación estándar sí la conocemos. Le damos en aceptar, aceptar y aceptar. Ok. Este tamaño de la muestra por estimación nos arroja que el tamaño o el parámetro es con respecto a la media, su distribución normal, una desviación estándar de 26 y el valor de la población,
con un nivel de confianza del 95%, un intervalo de confianza bilateral, y en los resultados su margen de error es del 5%, con un tamaño de la muestra de 104. En este caso, como estamos midiendo lo que es el peso de los hombres, pues serían 104 personas con ese peso. Ok, este sería el primer ejercicio. Procedemos con el segundo ejercicio, que nos dice estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. El ejercicio de conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, que incluyen hombres y mujeres. Y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral de 4.63 con la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos con la desviación estándar del 0.54. Igual, aquí son 3 incisos que tenemos que resolver. El inciso A nos pide que calculemos la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Bueno, la mejor estimación puntual sería la media muestra, que sería 4.63. El inciso B nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Ok, para eso utilizaremos el programa militar. Ok, para eso nos vamos al logro de estadística básica. Y nos vamos a Z de una muestra. Determinar si la media de una muestra refiere significativamente a un valor específico. Ok, aquí como lo habíamos mencionado antes, podemos tener datos previamente registrados y los tomamos de una columna o nos vamos a datos resumidos. Aquí como tal el tamaño de la muestra fueron a 50 personas. La media de la muestra es igual a 4.63, ya que es la media muestral con una desviación estándar del 0.54. En este caso no realizaremos prueba de hipótesis. Y aquí en el nivel de confianza nos solicita que es de un 99%. 99.00. Le damos en aceptar. Y en nuestro intervalo de confianza tenemos un límite inferior en nuestro intervalo de confianza del 99%, del 4.43 y un límite superior de 4.82 con una desviación estándar conocida de 54. Bueno, ese intervalo nos representa que si hacemos igual muchos muestreos, una cantidad X de muestreos, el 99% de estos valores estadísticos se va a encontrar dentro de nuestros niveles de confianza del 4.43 y entre el 4.82. Ok. Ahora, en el inciso C nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25 y la desviación estándar de la población es de 0.54 a un nivel de confianza del 99%. A esto nos iremos al programa militar, estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación. En este caso el parámetro que mediremos sería la media normal con una desviación, el valor de planificación con el valor estándar de 0.54. Ahora, estimar tamaños de muestra. Aquí podemos, si queremos determinar los márgenes de error, debemos
de tener los tamaños de la muestra. Pero en este caso queremos estimar los tamaños de la muestra, entonces los márgenes de error para este intervalo de confianza son del 0.25%. 0.25 con un nivel de confianza del 99%. Así es como lo pide el ejemplo. Le damos en aceptar y en este tamaño de muestra por estimación tenemos que nuestros parámetros es con respecto a la media con una distribución normal, con una distribución estándar de 0.54, con el nivel de confianza del 99%. En los resultados nuestro margen de error es del 0.25% y nuestro tamaño de la muestra es 35. Con esto terminamos lo que son las estimaciones del tamaño de la muestra en la media poblacional con su desviación estándar conocida. A continuación vamos a seguir con las estimaciones del tamaño de la muestra, pero esta es una estimación de la media poblacional cuando la desviación estándar es desconocida. El ejemplo es el peso de basura, donde el conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos de los libros de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Ok, tenemos 3 incisos que vamos a responder. En el inciso A nos pide que calculemos la mejor estimación puntual de peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. En el inciso B nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Y el inciso C nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%, de desviación estándar de la población que sea del 13.65 libras y con un nivel de confianza del 95%. Ok, procedemos a abrir Minitab. Como primer paso debemos de registrar todos los datos. En este caso son 62 datos con el peso en libras de la basura. Aquí ya están registrados. Y bueno, para calcular la mejor estimación puntual del peso medio de una población de basura desechada, necesitamos la media muestral, que va a ser la mejor estimación. Como ya lo hemos visto antes, que la media muestral es igual o mejor que la media poblacional. Entonces, es prácticamente casi lo mismo. Entonces, vamos a calcular la media poblacional. Podemos calcular la media aquí en estadística básica. Aquí podemos mostrar estadísticos descriptivos, podemos resumir los datos estadísticos descriptivos como la media, la desviación estándar, y describir la distribución con gráficas, aquí en un resumen gráfico. O también podemos construir un intervalo de confianza y en el intervalo de confianza ya nos arroja lo que es la media también. Ok, ahora, como vamos a construir el intervalo de confianza, nos vamos a Minitab, estadística básica, pero como no conocemos la división estándar, vamos a determinar si la media de una muestra difiere significativamente de un valor específico, una muestra T. Le damos en aceptar. Aquí podemos resumir datos o agregarlos en una columna. En este caso, pues ya tenemos la columna, que es la columna C, que es columna 1, peso basura en libras. Con un nivel de confianza del 95%, o sea, ya por default te da el 95%. Vamos en aceptar, no vamos a hacer prueba de hipótesis, le damos en aceptar
Y aquí ya tenemos resueltos lo que es el inciso A y el inciso B. La media de este tamaño de la muestra, que fueron 62 hogares, es de 27.44. Por lo cual, esta es la mejor media muestral. Entonces, como tal, es la mejor estimación puntual, porque es la población. Con esto resolvemos el inciso A. Ahora, en el inciso B nos dice que construyamos el intervalo de confianza del 95%. Y como podemos ver aquí, el intervalo de confianza del 95% es de 24.28 a 30.60. También tenemos un error estándar de la media de 1.58 y una desviación estándar de 12.46. Como podemos ver, en el inciso B, que nos dice construyamos el intervalo de confianza, ya lo tenemos resuelto. Que acá el intervalo de confianza del 95% es de 24.28 a 30.60. Bueno, continuando con el inciso C, que es calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3% y una desviación estándar de la población del 13.65 libras, con un nivel de confianza del 95%. Bueno, nos iremos a mitad, a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación, donde calcularemos el tamaño de la muestra necesaria para estimar un parámetro dentro de un margen de error. Aquí seleccionamos la media y como desviación estándar tenemos de 13.65. Ok, aquí podemos estimar dos cosas, lo que es el margen de error. Para esto tenemos que conocer el tamaño de la muestra o el tamaño de la muestra, que para eso necesitamos el margen de error. Aquí como el margen de error tenemos el 3%, entonces colocaremos el 3%. En opciones, un nivel de confianza del 95%, que es el que nos requiere. Le damos en aceptar, aceptar y ahora el tamaño de la muestra para tener un margen de error del 3%. Nos dice que su parámetro es en base a la media con una distribución normal con una desviación estándar del 13.65%, que es su estimación, con un nivel de confianza del 95%. Y sus resultados son, nos dice que su margen de error es de 3% y el tamaño de la muestra es de 82, o sea que 82 hogares. Vamos a tomarle las muestras. Y eso sería como tal el resultado del inciso C. Ahora continuamos con las estimaciones del tamaño de muestra, con su segundo ejercicio, que es estimación de la muestra de media poblacional cuando su desviación estándar es desconocida. El ejercicio de pesos al nacer, nos dice que una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Y bueno, como tal, aquí ya tenemos los números total de datos, que son 186, nuestra media, que es de 3.000, y nuestra desviación estándar, que es de 696. Nos pide tres incisos que debemos de responder. El primer inciso A nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos en los bebés al nacer. Y el inciso B nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Ok, para calcular la estimación puntual del peso en la media de la población, vamos a calcular la media muestral y así, pero primero en el nivel de confianza y así dar respuesta a los dos primeros incisos con el inciso B. Ok, para eso
Abriremos Minitab. Estadística básica. Como no conocemos la división estándar de la población, vamos a determinar una muestra T. Aquí pues no tenemos columnas de registros, más sin en cambio los vamos a resumir como tamaño de la muestra, que fueron 186 bebés, 186, la media de la muestra, que son 3103, y su desviación estándar, que son de 696 gramos. No vamos a realizar prueba de hipótesis, sin en cambio la muestra T nos da convulsión a su nivel de confianza del 95%, le damos en aceptar y aceptar. Ahora ya tenemos lo que es nos dice que la media de estos números de bebés de 186 es de 3103. Tiene una desviación estándar de 696 y el índice de confiabilidad del 95% se encuentra como valor inferior 3002.3 y valor superior 3203.7, con un error estándar de la media de 51. Ahora calculamos la estimación puntual del peso de la población, ya lo tenemos, y construimos con el intervalo de confianza del 95%. Ahora debemos de calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%, la desviación estándar de la población de 465 gramos y un nivel de confianza del 95%. Ok, iremos a estadística, potencial y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para esta población, en este caso vamos a recurrir con la media. Como desviación estándar tenemos 465 gramos. Estimación para los tamaños de la muestra, en este caso queremos lo que son los márgenes de error para los intervalos de confianza. Con un error del 10%, colocamos el 10. Con un nivel de confianza del 95%. Le damos en aceptar, y ahora en el tamaño de la muestra para esta estimación tenemos que nuestro parámetro es con respecto a la media, con una distribución normal, con una desviación estándar de 465, al nivel de confianza de 95%, con un margen de error del 10%, y nuestro tamaño de la muestra es de 8300 gramos. Y con esto daríamos solución al inciso C. Y a continuación, lo que es estimaciones y tamaño de muestra. Estimación de la varianza poblacional. Como primer ejemplo tenemos las calificaciones del crédito FICO, donde utilizaremos las clasificaciones del crédito FICO en el archivo anexo, que es para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones del crédito. Ok, aquí tenemos 3 puntos que debemos analizar. El inciso A nos pide que calculemos la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones del crédito. El inciso B nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones del crédito. Y el inciso C nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Ok. Aquí tenemos ya lo que es
un archivo Minitab. Lo vamos a abrir y tenemos ya registrados previamente las calificaciones del crédito FICO que fueron tomadas a 100 personas y aquí ya se encuentran registradas. El primer inciso nos pide que calculemos la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones del crédito. La mejor estimación puntual para la desviación estándar poblacional va a ser la de desviación estándar de la muestra. Y pues aquí podemos obtener la desviación estándar si nos vamos a estadística, estadística básica. Por ejemplo, en resumen gráfico, ahí resumimos los datos con estadísticos descriptivos como la media y la desviación estándar y describimos la distribución con gráficas. O también lo podemos hacer directamente obteniendo el intervalo de confianza, que es el inciso número 2, que construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones del crédito. Entonces vamos a resolver los niveles de confianza para que después nos dé el valor de la media y el valor de confianza dentro del valor estándar. ¿Vale? Resolviendo el inciso B, resolvamos el inciso A. A esto nos vamos a ir a estadística, estadística básica y nos vamos a una varianza. Aquí tenemos varios datos que podemos colocar. Por ejemplo, el primero nos dice que una o más muestras en cada una de las columnas, en este caso vamos a requerir ese. También podemos colocar lo que es la desviación estándar de la muestra. Para esto debemos de conocer lo que es el tamaño de la muestra, la desviación estándar de la muestra y también está la varianza de la muestra, que para esto debemos de conocer lo que es el tamaño de la muestra y la varianza de la muestra también. En este caso vamos a hacer con lo que tenemos en una columna. En este caso las calificaciones del FICO las seleccionamos. No vamos a realizar prueba de hipótesis ya que solamente queremos el intervalo de confianza, así que vamos en opciones y como tal aquí nos arroja una intervalo de confianza del 95% ya por default. Aquí le damos en aceptar y aceptar de nuevo y como podemos ver aquí tenemos ya los datos del intervalo de confianza. Tenemos lo que es el tamaño de la muestra, la desviación estándar y la varianza. Tenemos que el número total de muestras fueron 100, la desviación estándar fueron 92.2 y la varianza de 8502. Por lo cual, si esta desviación estándar es 92.2, es la mejor estimación puntual para la desviación estándar. Con esto ya tenemos resuelto el inciso A. Con el inciso B nos dice que construyamos intervalo de confianza, así que intervalo de confianza. Y aquí podemos ver que tenemos ya la desviación estándar y la desviación estándar de la varianza. Como podemos ver, tenemos dos métodos, que es el de Bonnet y el de chi cuadrado. En este caso utilizaremos el índice de confianza de chi cuadrado al 95%. Y utilizamos este ya que es el más común. Y bueno, en este límite inferior tenemos 81.0 y como límite superior tenemos el 107.1. Esto es el rango para la desviación estándar. ¿Qué es lo que nos está preguntando el inciso B? Que dice que construyamos el intervalo de confianza al 95% de la desviación estándar. Y bueno, para esto surge la pregunta, ¿no?, de qué es el intervalo de confianza. Y pues, para interpretarlo un poco, el intervalo de confianza primero es un rango de valores que conllevan una cierta probabilidad. Contienen un verdadero valor de un parámetro poblacional
O en otras palabras, es una estimación del rango donde se espera que se encuentre en el valor real, considerando la incertidumbre inherente a trabajar con una muestra de datos en lugar de una población completa. En este caso, por ejemplo, si se realiza una encuesta para estimar el porcentaje de votantes que apoyarán un candidato, en el intervalo de confianza indicará un rango de porcentajes. Ejemplo, 45, 55, o con un nivel de confianza determinado, por ejemplo, ya el 95, como en este caso. Eso significa que si se repitiera la encuesta muchas veces, en el 95% de los casos, el verdadero porcentaje que apoyó caería dentro de ese rango. Para que quede un poquito más explicado. Ahora, el inciso C nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error de 10%, con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Bueno, a esto nos vamos a estadística, potencia y tamaño de muestra, tamaño de la muestra para estimación. Ok, ahora el parámetro que vamos a medir es la desviación estándar, ya que tenemos ese dato. Y nos dice que el valor de planificación de la desviación estándar es de desviación estándar de 75 puntos. Entonces colocamos aquí 75 puntos. Después vamos a estimar el tamaño de la muestra, estimar el tamaño de la muestra, ya que tenemos el margen de error. En el ejemplo, con un margen de error del 10%, tenemos que dar 10. Y aquí en opciones, el nivel de confianza que vamos a necesitar es del 95%. Le damos en aceptar, y los tamaños de la muestra para estimación. El método fue desviación estándar. Tiene una distribución normal con la desviación estándar del 75%, con un nivel de confianza del 95%. Y los resultados, ahora, dice que el tamaño de la muestra presenta una desviación estándar de 75 puntos, con un margen de error al 10%, nuestra muestra va a ser el de 140. Eso como resultado. Y pues, eso sería lo del inciso C. Procedemos a realizar el siguiente ejemplo, que son estimaciones y tamaño de la muestra, una estimación de la varianza poblacional. El ejercicio es el consumo de energía de una casa, donde nos menciona que utilice las cantidades muestrables del consumo de energía, kilovatios, en el archivo anexado, que es este, para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades del consumo de energía. Bueno, vamos a resolver esos tres incisos. El inciso A nos pide que calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. El inciso B nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Y el inciso C nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilovatios a un nivel de confianza del 90%. Y bueno, aquí el profesor ya nos facilitó un Minitab donde están previamente registrados ya los datos, los 48 datos del año, el bimestre y el consumo de voltaje. Y bueno, nos pide el primer dato que calculemos la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Y la mejor estimación puntual para la desviación estándar poblacional va a ser de la desviación estándar de la muestra. Esa es la mejor estimación. Entonces, podemos ir a Minitab, podemos obtener la desviación estándar. Aquí en Minitab, si nos damos estadísticas básicas,
en un resumen de un gráfico, nos resume los datos con estadísticos descriptivos, con la media y la desviación estándar, o en mostrar estadísticos descriptivos, donde podemos ver desviación estándar y otros datos. Pero también la podemos realizar directamente obteniendo el intervalo de confianza, que es el inciso B. Entonces vamos a resolver primero para que nos dé también ahí el valor de la media y así podamos resolver los dos. Ahora sí vamos a estadística básica y una varianza. Aquí pues nos dice que tenemos varias opciones. Vamos a seleccionar los datos de una columna. En este caso, como queremos conocer el consumo de energía, entonces seleccionaremos lo que es la columna de consumo. Le damos en aceptar, no vamos a realizar ninguna prueba de hipótesis. Así en cambio en el nivel de confianza nos pide que sea de un 95%. Le damos en aceptar y aceptar. Como pueden ver aquí, nuestra varianza estándar poblacional va a ser sobre el consumo de energía y el método, aquí nos mandan dos métodos, el método de Bonneville es válido para cualquier distribución continua y el método de chi cuadrada solo es válido para la distribución normal. Ok, en estadística descriptiva tenemos el número total de datos que son 48 y una desviación estándar de 692. Entonces, por lo cual esta desviación estándar de 692 va a ser la mejor estimación puntual de la desviación muestral estándar del consumo de energía. Y pues para construir un intervalo de confianza al 95% para la desviación estándar, aquí tenemos lo que aquí vemos el intervalo de confianza del 95% usando el método de chi cuadrada con un límite inferior de 576 y un límite superior de 865. Este va a ser el rango para la desviación estándar, que es lo que nos está preguntando el inciso B. Ok, y ahora el inciso C, donde nos dice que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar del 250 y un nivel de confianza del 90%. Ok, para esto vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Aquí lo que queremos conocer es la desviación estándar. Y bueno, medir. Y en la desviación estándar nos dice que tenemos un dato de 250. ¿Qué es 250? Aquí estimar tamaños de la muestra, estimamos lo que es los márgenes de error, que tenemos un margen de error del 10%, 10% colocamos, y el nivel de confianza se desea el 90%. Entonces colocamos el 90%, le damos en aceptar, y ahora el tamaño de la muestra para una estimación, un parámetro con una desviación estándar, con una distribución normal. Tenemos que el tamaño de la muestra con un margen de error al 10% es de 921 y con un nivel de confianza del 90%. Ahora hemos resuelto el inciso C, donde calculamos el tamaño de la muestra necesario, donde se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250. A continuación, el tema de prueba de hipótesis y fundamentos de la prueba de hipótesis. En este tema vamos a realizar lo que son las definiciones clave de los temas vistos dentro de las diapositivas. Como primer tema tenemos lo que son definiciones,
lo que es hipótesis. La hipótesis es la afirmación sobre una propiedad de una población. Es una afirmación o suposición que se realiza acerca de una característica o parámetro de una población, como la media o la proporción. Por ejemplo, se puede plantear la hipótesis de que el promedio de estatura de una población adulta es de 170 centímetros, digamos. Esta hipótesis se formula antes de recolectar o analizar los datos. Entonces, una hipótesis es eso. La prueba de hipótesis es un proceso estadístico que permite decidir si se rechaza o no una hipótesis inicial. Aquí tenemos lo que es los tipos de hipótesis, que es la hipótesis nula, donde la afirmación de un parámetro poblacional es igual a un valor específico. La afirmación que se supone, se pone a prueba directamente, generalmente representa una posición de no efecto o no diferencia, un estado de equilibrio. Estas hipótesis asumen verdadera o menos que la evidencia estadística indique lo contrario. También está la hipótesis alternativa, donde se afirma que el parámetro difiere del valor específico, usando los símbolos menos, más o igualitario. Elementos de una prueba de hipótesis, por ejemplo. Está también los elementos de una prueba de hipótesis, donde es la región crítica, conjunto de los valores del estadístico que llevan al rechazo de la hipótesis nula. Este es el conjunto de valores estadístico de una prueba, y si se obtienen, indican que la hipótesis nula debe ser rechazada. Estos valores son considerados extremos o inusuales. En la región crítica depende del nivel de significancia o el tipo de prueba que se lleva a cabo, unilateral o bilateral. Como dice aquí, el nivel de significancia es la probabilidad de cometer un error tipo 1 o rechazar la hipótesis nula, siendo verdadera. Esta es la probabilidad máxima es la probabilidad máxima permitida de cometer un error tipo 1, que ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula, siendo en realidad verdadera. Este es un valor que el investigador establece antes del análisis. Por ejemplo, si este sigma es 0.5, implica aceptar un 5% de riesgo de equivocarse al rechazar la hipótesis nula. El valor crítico. Este es el punto, son los elementos de la hipótesis. En el valor crítico es un punto que delimita la región crítica. Esto más que nada es el límite numérico que separa la región de la aceptación de la región crítica. Si el valor del estadístico de prueba se excede o está dentro de este límite, según el tipo de prueba, se rechaza la hipótesis nula. Y los valores críticos dependen del nivel de significancia y la distribución de probabilidad utilizadas, ya sea normal o de t-student o de alguna otra. El valor P es la probabilidad de obtener un resultado tan extremo como el observado, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. También es la probabilidad bajo la suposición de que la hipótesis nula sea cierta, o de obtener un resultado igual o más extremo que el observado en la muestra. Mientras que más pequeño sea el valor P, mayor será el valor. Si el valor P es menor o igual al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Los siguientes temas, que es los tipos de pruebas, que son 3. Está el tipo
prueba de dos colas, que es la región crítica en ambos extremos. Esta es una prueba bilateral. Se utiliza cuando la hipótesis alternativa afirma que el parámetro es diferente al valor propuesto en la hipótesis nula. Y la región crítica se divide en ambos extremos de la distribución. También se rechaza la hipótesis nula si el valor del estadístico de prueba cae en cualquiera de estas dos colas. También prueba de cola izquierda. Esta es la región crítica en la cola izquierda. Esta es una unilateral izquierda. Se usa cuando se plantea que el parámetro es menor que el valor en la hipótesis nula. La región crítica de esta se ubica en el extremo izquierdo de la distribución y se rechaza la hipótesis nula si el estadístico cae en una sola cola. Esto como un ejemplo podría ser al comprobar si una medicina reduce la presión arterial por debajo de un valor de referencia. Está también la prueba de cola derecha. Esta es la región crítica en la cola derecha. Esta nos dice que es una unilateral derecha, donde se aplica cuando se sospecha que el parámetro es mayor al valor propuesto. La región crítica se encuentra en el extremo derecho y se rechaza la hipótesis nula si el valor del estadístico de prueba es lo suficientemente alto. Un ejemplo de esto de prueba de la cola derecha sería al evaluar si una nueva máquina produce más unidades que el modelo anterior. En prueba de hipótesis están las decisiones y conclusiones. Están las opciones de decisión, que es el rechazo. No rechazar la hipótesis nula. Esto pasa cuando existe suficientemente evidencia estadística para concluir que la hipótesis nula probablemente no es verdadera. Y al no rechazar la hipótesis nula que se ha encontrado suficientemente evidencia, pero esto significa que la hipótesis nula sea verdadera, solo que no se puede descartar con los datos disponibles. Los métodos de decisión, que es el valor P. Si el valor P es menor o igual a C sigma, se rechaza la hipótesis nula. También en la comparación de los valores críticos. Se determina un valor crítico basado en la distribución teórica y el nivel de significancia. También los intervalos de confianza en algunos casos. El método de intervalo de confianza es el valor planteado en la hipótesis nula y si no se encuentra dentro del intervalo de confianza para el parámetro se rechaza. Este enfoque ofrece una interpretación visual e intuitiva sobre la posible ubicación del parámetro poblacional. En el punto número 6, que son los errores de prueba de hipótesis, que es error tipo 1, error tipo 2 y potencia de prueba. En el error tipo 1 rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera. Ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula siendo una realidad verdadera. O también cuando es un falso positivo. Esto se detecta en efecto de diferencia cuando no existe. El nivel de significancia es la probabilidad máxima tolerada de cometer este error. Ejemplo, al decidir que una medicina es efectiva cuando en realidad no lo es. Este es el error tipo 1. El error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Sucede cuando no se rechaza. Es un falso negativo, esto se podrá decir. No se detecta un efecto real. Este error depende de varios factores: tamaño de la muestra, variabilidad y verdadera diferencia entre sus parámetros. El ejemplo, al concluir que una nueva técnica no mejora la producción cuando en realidad sí lo hace,
Esto es lo que pasa. Un error tipo 2. Y por último está la potencia de la prueba, que es la probabilidad de rechazar correctamente una hipótesis falsa. La probabilidad de detectar correctamente un efecto real, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando realmente es falsa. Se desea que la potencia sea alta, idealmente mayor o igual a 0.8, algo así. Una prueba con mayor potencia es más capaz de detectar diferencias verdaderas cuando existe. Entonces los fundamentos de la prueba de hipótesis prácticamente nos dicen eso. Pues que las pruebas de hipótesis son herramientas fundamentales en la estadística inferencial, utilizadas para tomar decisiones informadas sobre parámetros poblacionales basados en datos muestrales. El proceso es parte de formular dos afirmaciones opuestas. La hipótesis nula, que es la HO, que representa el estado actual en una suposición inicial, y la hipótesis alternativa, que es H1, que plantea un cambio o diferencia respecto a H0. Existen diferentes tipos de pruebas dependiendo de la naturaleza de la hipótesis. Cuando se busca detectar cualquier diferencia o cuando se desea identificar aumentos o disminuciones específicas. Cada tipo de prueba tiene su región crítica, determinada en un nivel de significancia. También representa el riesgo de cometer un error, ya sea tipo 1, es decir, rechazar incorrectamente una hipótesis verdadera durante la prueba. Y también se utilizan diversos métodos de decisión, como el valor P, los valores críticos y en ocasiones los intervalos de confianza. Estos permiten establecer si la evidencia es suficiente para rechazar la hipótesis nula. También es crucial reconocer los errores posibles en estos procesos. El error tipo 1 implica un rechazo injustificado de una hipótesis nula. El error tipo 2 consiste en no rechazar una hipótesis nula cuando debería hacerse. Y la potencia de la prueba mide la capacidad para detectar efectos reales, lo que refuerza la importancia del diseño adecuado del experimento. Por ejemplo, usar muestras suficientemente grandes. Y pues en resumen, este tema de fundamentos de la prueba de hipótesis, el análisis de estas hipótesis proporciona una base científica para decidir si las diferencias observadas en los datos son estadísticamente significativas o simplemente atribuibles al azar. Un uso adecuado de este procedimiento requiere entender no solo los pasos técnicos, sino también sus aplicaciones y limitaciones. Y pues esto sería todo de los fundamentos de la prueba de hipótesis. Continuamos con el siguiente tema, que es prueba de hipótesis, una prueba de afirmación respecto a una proporción. El ejemplo es de bombas de gasolina y nos menciona que se examinaron la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad. Autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Debemos utilizar un nivel de significancia del 0.01 para someter la prueba a la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Ok, para eso utilizaremos Minitab, donde realizaremos una prueba de hipótesis. Estadística básica, una proporción. Ok, aquí podemos seleccionar los datos de alguna columna o resumir los datos. En total, en el número de eventos que se encontraron, que fueron 1299, y en el total de número de ensayos, que sumándolos 1299 más el 5686,
que fueron todas las muestras, las sumamos y nos da un total de 6.985 muestras. Entonces colocamos 6.985 y al realizar la prueba de hipótesis vamos a la proporción hipotética, que en este caso es la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina son imprecisas. Entonces este 20%, la proporción que vamos a someter a la prueba es del 0.20%. Y en opciones, aquí tenemos por default el 95% de confianza. Nosotros vamos a colocar el 99%, ya que nuestro nivel de significancia es del 0.01%. Y aquí en la hipótesis alterna vamos a seleccionar la opción de menor, ya que estamos planteando esa hipótesis alterna. Así como pueden ver, aquí para someter la prueba, afirmación de que menos del 20%. Entonces tiene que ser menor. Aquí tenemos dos métodos, que puede ser exacta o una aproximación normal. Lo vamos a dejar en exacta, ya que es el por default. Le vamos a dar en aceptar, le damos en aceptar. Ok, aquí tenemos nuestra prueba de hipótesis. Recordemos que estamos evaluando el valor de P. ¿Y qué es el valor de P? El valor de P se va a determinar sobre la prueba de hipótesis. Y si el valor de P es igual o menor al valor de significancia, tenemos la suficiente evidencia para rechazar la hipótesis. Y como tal, aquí también podemos ver lo que es el número total de eventos, que fueron 6.985, los eventos nulos, que fueron 1.299, la muestra P, aquí tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que el valor es menor a 0.2 o igual a 0.2, la hipótesis nula. Después en el ejercicio 2, donde es la prueba de afirmación respecto a una proporción, el ejercicio nos plantea que debemos detectar, es un detector de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 94 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y incluyen 98 resultados, de los cuales 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Aquí debemos utilizar el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados del polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Ese como tal es nuestro nivel de confianza. Ok. Son 98 resultados, para eso utilizaremos el programa militar, estadística básica, y vamos a realizar lo que es una proporción. Vamos a resumir los datos, el número de eventos, que son 94 eventos, los eventos con resultados, la afirmación que tuvo los resultados son correctos. Ok, vamos a en este caso su nivel de significancia, los casos correctos, que fueron 74, y los 98 resultados. Los que fueron 98, el número de ensayos 74 y 98. Realizar prueba de hipótesis. Aquí vamos a colocar lo que es el nivel de significancia, que es 0.05.
opciones con el nivel de confianza del 80%. Aquí vamos a agregar lo que es su significancia para someter la afirmación de que el tipo de resultados primeros son correctos en menos del 80% de las veces. Entonces la proporción va a ser menor a la hipotética, va a ser un método exacto, le damos en aceptar. Y aquí, como podemos ver, el método de P es igual a la proporción de los eventos, y para este análisis se utilizó un método exacto. Aquí tenemos el número total de los datos, que fue 98, en el evento 74 eventos incorrectos. La muestra P desde 0.75 a 5102 y el límite superior del 80%. Aquí tenemos hipótesis nulas, donde es igual a 0.05, y la hipótesis alterna, que es hipótesis menor a 0.05, y nuestro valor P es 1. A continuación, continuamos con lo que son las pruebas de hipótesis. En este caso, la prueba de hipótesis de afirmación respecto de una media de un nivel de varianza poblacional conocido. Ejemplo, los barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de los hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria siempre de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales: el número total de muestras, que son 40, y la muestra proporcional de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar poblacional de 26 libras. Utiliza esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso M0404 del National Transportation and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor P, aunque para esto vamos a utilizar limitado. Conociendo lo que nos está pidiendo el ejemplo ya tenemos varios puntos, que es el número total de los datos por las estadísticas muestrales y la desviación estándar. Aquí en estadística básica, y nos vamos a ir a Z de 1 de muestra. Esto determina la media de una muestra y difiere significativamente de un valor específico cuando se conoce la desviación estándar de la población. En este caso, si conocemos la desviación estándar, aquí vamos a optar por resumir los datos: el tamaño de la muestra, que son 40, la media de la muestra, que son 172.55 libras, y la desviación estándar conocida, que son 26 libras. Después realizaremos lo que es la prueba de hipótesis. Aquí lo que nos pide el ejercicio es de que utilizaremos estos resultados para someter la prueba de la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras. Entonces estos 166.3 libras van a ser como punto de referencia. Después nos vamos a opciones, y se trata de una muestra. Opciones: su nivel de confianza va a ser del 95. ¿Por qué? Porque aquí nos pide que su nivel de significancia es del 0.05. Si el nivel de confianza lo resumimos a 1 menos el 0.005, nos queda un 0.095. Entonces sí, es el 95% que vamos a utilizar el nivel de confianza. En hipótesis alterna, vamos a realizar que la media sea mayor a la media hipotética. Vamos a aceptar y aceptar. Okay. Aquí en la
una muestra. En esta estadística descriptiva tenemos el número total de las muestras. La media se presenta como 173.65. El error estándar de la media es 4.11 y el límite superior de la proporción de confianza es de 165.79. En la prueba de hipótesis nula nos queda tal que 166.3 está por arriba de la hipótesis, y la hipótesis alterna es mayor o igual a 163.6. Entonces el valor z, que es 1.52, igual a nuestro valor p, que es 0.064. Continuamos con el siguiente ejemplo, que es el ejercicio de las latas de Coca-Cola en una prueba de afirmación respecto a la media o la varianza conocida. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Supongo que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Ok, vamos a tener una media de 12 onzas y debemos de someter la prueba de la afirmación. Ok, entonces para eso utilizaremos limitar. Vamos a estadística básica. Vamos a utilizar una muestra. Repetimos los pasos. Estadística básica. Z de una de muestras determina la media de una muestra y difiere significativamente de un valor específico cuando se conoce la desviación estándar de la población. Ok, si tienen datos predeterminados, en este caso vamos a eliminarlos. Y nuestro tamaño de la muestra son 36 latas. La media de la muestra se presenta como 12.19 onzas. Y la división estándar conocida la vamos a ver como 0.11. Realizar prueba de hipótesis. La media hipotética con la que se va a realizar esta es de 12 onzas. Como opciones, su nivel de confianza va a ser de 0.1, entonces va a ser del 99. Esta va a ser mayor a que la media hipotética. Le damos a aceptar, en aceptar, y ahora tenemos que el número total de muestras es de 36, una media de 12.19, un error estándar del 0.01 y el límite inferior del 99% sobre la muestra es de 12.14. En la hipótesis nula tenemos que es 12, en la hipótesis alterna son 12 y en el valor Z son 10.36 sobre un valor P. A continuación, el tema de prueba de hipótesis, prueba de una afirmación respecto a una media, desviación estándar poblacional desconocida. Ejemplo, exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajan en una sección de carretera de 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 78.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según datos de SIGALART. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Bueno, para este ejercicio utilizaremos Minitab. Nos iremos a herramientas estadísticas básicas y a una porción, no, permítanme, vamos a irnos a estadísticas básicas,
Bueno, como no conocemos la desviación estándar, vamos a ir a una t-students de muestra para determinar la media de una muestra y significativamente el valor específico. Aquí vamos a dar datos resumidos y vamos a agregar los datos que se encuentran en el ejemplo. Colocamos el tamaño de muestra, que fueron 40, la media de la muestra, que fueron, la muestra tiene una media de 68.4, y la desviación estándar. Esta va a ser la desviación estándar muestral, ya que dice que la muestra muestra una desviación estándar de 5.7. 5.7 había dicho. Sí. Después realizaremos la prueba de hipótesis, en cual la media hipotética será el dato 65 millas por hora, ya que nos está pidiendo que utilicemos un nivel de significancia del 0.5, y debemos de entender que el nivel de significancia es la suma del nivel de significancia para someter una prueba de afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor a la velocidad máxima permitida. Entonces es mayor a la velocidad máxima permitida. Entonces 65 millas, aquí agregamos, y en opciones, como lo habíamos dicho, el nivel de confianza es más el nivel de significancia. Entonces si el nivel de significancia es 0,5%, entonces más 95 da un 100%. Ahora, como dice que es mayor a la media, va a ser media mayor a la media hipotética. Le damos en aceptar, y aquí tenemos nuestra comparación, donde estamos haciendo una comparación de nuestra hipótesis nula con nuestra hipótesis alterna. Con nuestra hipótesis nula es igual a 65, y nuestra hipótesis alterna es mayor a 65. Tenemos un valor t de 3.77 y el valor p que es 0. Después de aquí tenemos el resumen, donde nos dice que el número total de datos con 40, la media son 68.40, la desviación estándar es de 5.7, el error estándar de la media es 0.9 y el límite inferior sobre el nivel de confianza es del 95%, es de 66.88. Y así es como se verifica la prueba de hipótesis. Con el siguiente ejemplo nos pide que en el ejercicio de emisiones de automóviles se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. Aquí ya tenemos el número total de datos que vamos a registrar, 32. La muestra tiene una media, la media que vamos a utilizar de 7.72 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes a CO2. Aquí viene el planteamiento del problema, donde dice que utilizaremos un nivel de significancia del 0.05 y al nivel de confianza lo convertimos en un 95% para someter una prueba de afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor. Aquí, ojo, tenemos menor de 8.5 toneladas. Ok, para esto pues, iremos a Minitab. Como conocemos los datos, vamos a estadística básica. Determinación a medida de una muestra diferente significa un valor específico cuando lo conocen de desviación estándar. En este caso, conocemos lo que es la desviación estándar, entonces será una prueba Z. Estadística básica, tengo una muestra, datos resumidos, tamaño de la muestra,
El tamaño de la muestra van a ser 32 automóviles. La media de la muestra que vamos a utilizar es de 7.78 toneladas. 7.78 toneladas. 7.78 toneladas. La distribución estándar conocida que vamos a utilizar es de 1.08 toneladas. 1.08 toneladas. Y al realizar nuestra prueba de hipótesis, la media hipotética que vamos a colocar va a ser de 8.5 toneladas, ya que es el valor que tiene una emisión media menor a 8.5. En opciones, como habíamos dicho, va a ser su prueba de significancia de 0.05 y el nivel de confianza va a ser el 95. Como va a ser menor a la media, le damos en menor a la media hipotética, le damos en aceptar, y ahora tenemos que nuestra hipótesis nula nos da un igual de 8.5, nuestra hipótesis alterna es menor a 8.5, el valor Z es menos 3.77, el valor P0, y el número total de la muestra es 32, la media es de 7.78, el valor estándar de la media es de 0.191, el límite superior con el límite de confianza es del 95%, de 8.09. A continuación, las pruebas de hipótesis. Una prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. Ejemplo, tenemos el pulso de los hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. Ok, aquí ya tenemos el número total de datos y la desviación estándar que vamos a utilizar. El rango normal de pulso de latidos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de la desviación se aplica al rango normal, el resultado de una desviación estándar de 10 latidos por minuto utiliza los resultados ajustables en un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de afirmación de que los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Ok, aquí tenemos otro dato. La significancia es igual a la suma de la significancia es igual a otro dato, la suma de otro dato, de la significancia, de la confianza, significancia de la confianza. Ok, mayor que 10 latidos por minuto. Para eso utilizaremos Minitab. Nos vamos a Minitab. Como tenemos varios datos, nos vamos a estadística básica y a una prueba de varianza. Aquí podemos dar a lo que es varianza de la muestra, desviación estándar de la muestra, que es la que nosotros vamos a utilizar. A continuación vamos a seleccionar el tamaño de la muestra, que habíamos dicho que eran 40 hombres. 40. La desviación estándar de la muestra que nos dicta el ejemplo es de 11.3 latidos por minuto. Entonces vamos a 11.3 latidos por minuto. Vamos a realizar la prueba de hipótesis. Va a ser una desviación estándar hipotética. También podemos usar la de la varianza, pero esta va a ser de estándar. El valor va a ser de 10 latidos por minuto. Recordemos que esta es la desviación estándar mayor, entonces va a ser por mayor que los 11.3 latidos. Entonces va a ser 10. Y en opciones, para verificar lo que es el nivel de confianza, vamos a sumarle el nivel, a restar el nivel de confianza social. Menos el nivel de significancia, que es un 0.05, entonces da 0.95, 95.00, entonces 95% del nivel de confianza. En la hipótesis alterna dice que la desviación estándar va a ser mayor a la desviación estándar hipotética. Entonces seleccionamos esta, le damos en aceptar y aceptar. Ahora en la prueba de confianza para una varianza, en la división estándar de la muestra, el método nos arroja dos métodos, el método de Bonet y el método de chi cuadrada.
En la prueba, nuestra hipótesis nula es igual a 10 y nuestra hipótesis alterna es mayor, la varianza proporcional de la muestra es mayor a 10. El método de chi cuadrada, y aquí en los estadísticos que tenemos, datos estadísticos descriptivos, que es el tamaño de la muestra, es igual a 40, la desviación estándar, que es de 11.3, con su varianza de 128. El límite inferior de nivel de confianza al 95% para la desviación estándar poblacional usando chi cuadrada es de 9.6. Y el método de chi cuadrada nos da una estadística de prueba de 49.8 con un valor P del 0.115. Ahora en el siguiente ejemplo, que es igual de prueba de afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza, el ejercicio de calificaciones en examen de estadística. Este ejercicio nos comenta que los exámenes en los grupos de estadísticas del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen, con una desviación estándar de 9.3. Utiliza un nivel de significancia del 0.01 para someter la prueba de afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Bueno, aquí vamos a tener que analizar los datos. Aquí podemos observar que la desviación estándar que vamos a manejar es de 14.1 y el total de los números de datos que vamos a utilizar van a ser 27, ya que son los últimos grupos que tuvo. Y su desviación estándar va a ser de 9.3. Utilizaremos un nivel de significancia del 0.01 o un nivel de confianza del 99%. Para esto utilizaremos el programa Minitab. Vamos a estadística básica a nivel de varianza porque vamos a ver la variabilidad de prueba de afirmación de que tienen menos variación que otros grupos anteriores. Ok. Para esto vamos a abrir cada desviación estándar, el tamaño de la muestra, que son 27 calificaciones, la desviación estándar de la muestra, va a ser el 9.3, ya que el profesor tiene calificaciones con la desviación estándar igual a 14.1, con la desviación estándar de 9.3. Desviación estándar hipotética, el valor que le vamos a dar a esto va a ser de 14.1. En opciones va a ser el 99% nivel de confianza y una desviación estándar para someter a una prueba de afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos. Entonces va a ser desviación estándar menor o igual a desviación estándar hipotética. Vamos a aceptar. Ahora en la prueba de confianza y para una varianza, el método va a ser desviación estándar de la muestra. Se utilizaron dos métodos, el método de Bonnet y el método de chi cuadrada. El método de Bonnet no se puede calcular para datos resumidos y el método de chi cuadrada solo es válido para distribuciones normales. Ok, aquí en la prueba de hipótesis tenemos que nuestra primera hipótesis, o la hipótesis nula, es de 14.1 y la hipótesis alterna es menor a la variación de 14.1. El método de chi cuadrada en la estadística de prueba es de 11.33 con un valor P del 0.006. Y en la estadística descriptiva nuestros datos que tenemos es el número total de datos, que son 27, en la desviación estándar, que son 9.30, en la varianza, que son 86.5, y el límite superior de 99% para la variación
usando chi cuadrada es de 13.58. Ok, con esto damos por terminados los temas de la unidad 4, que son estimaciones y tamaños de la muestra y pruebas de hipótesis. Con esto les agradezco la atención. Muchas gracias. Finalizamos.